Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. Está Jesús con sus discípulos y mientras habla con ellos, un hombre en la noche se acerca que es Nicodemo. Y Nicodemo empieza a hablar con él y empieza a hablarle de que él es el maestro, el rabino. Y entre las palabras que Jesús habló con él esa noche, le dijo al final de su prédica con Nicodemo, 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este ha sido un pasaje controversial en la palabra de Dios, porque Jesús aparentemente se compara con la serpiente, y la serpiente se compara en la Biblia con Satanás. Y algunos hermanos se hacen preguntas y se dicen cosas como: ¿por qué se compara a Jesús? O él mismo se compara con una serpiente. ¿Y qué connotación trae aquí las palabras que él está diciendo? Y en este versículo 14 va a estar la esencia de este mensaje, porque habla de 4 cosas en ese versículo. Habla de Moisés, que representa la ley de Dios. También dice la serpiente, que representa el enemigo de Dios. Dice también en el desierto, que representa las aflicciones, las pruebas, las enfermedades, las circunstancias. Y también dice que el Hijo del Hombre será levantado. Estas 4 áreas o 4 palabras escritas en este versículo traen una mirada amplia a la capacidad de Jesús hablar con el denuedo, con el que tenía que hablar con un maestro. Pues Nicodemo era el maestro, era un maestro de Israel, parte del Sanedrín. Y para poder comprender correctamente este versículo, que tal vez usted ha tenido preguntas al respecto, le invito para que vayamos a Números 21, el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 21, en el versículo 4. Versículo 4 al 9. Después, Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, allí está el pueblo de Israel, y ellos llevan como unos 40 años en el desierto ya, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de ¿qué? De este pan tan liviano. ¿Recuerdan cuál era el pan? El maná que Dios les daba diariamente en el desierto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera
que fuere mordido y mirare a ella, ¿será que? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivía. Qué extraño suceso, ¿verdad? Qué extraño. Pero ¿qué pasaba cuando ellos miraban la serpiente? Se sanaban, ¿verdad? Vivían. Porque ¿qué producían las muertes, la serpiente que los mordía? La muerte. O sea, las serpientes que habían allí eran muy venenosas. ¿Y quién las mandó? Dios. Dios las mandó a su propio pueblo. Porque el pueblo de Israel llevaba allí ya mucho tiempo en el desierto, tratando de ir de allá para acá. Pero ¿a dónde se movía el pueblo? ¿Recuerdan esos 40 años? Cuando la nube se levantaba, entonces ellos se movían rápidamente. Cuando el torbellino de fuego en la noche se movía, ellos rápidamente tenían que empacar maletas y ir tras el torbellino. Porque el torbellino, ¿qué les producía a ellos en la noche? Calor, luz, porque el frío en el desierto es impresionante en la noche. Y en el día, el calor. Entonces, ¿qué pasaba si ellos se salían de la nube? Pues el sol les golpeaba fuertemente y los quemaba también. Entonces, ¿en dónde tenía que mantener el pueblo? Ahí, con el Señor, ¿verdad? De la mano de Él. Pero el pueblo le pasó algo especial. Dice el versículo 6, el versículo 4, al final del versículo 4: y se desanimó el pueblo por el camino. Yo creo que muchos de nosotros hemos caminado esta vida, ¿verdad? Y hay momentos donde nosotros, ¿cómo estamos? Desanimados. Ya no queremos levantarnos en la mañana. Ya le decimos al Señor: ¿sabe qué, Señor? Lléveme ya, ¿verdad? Lléveme ya, Señor. Ya no quiero vivir, ya no quiero seguir más esta prueba, no quiero más este desierto. Y sigue usted acá. No se lo llevó el Señor. Y otros que quieren vivir y que quieren seguir sirviéndole al Señor, no amanecen. El Señor los llama a cuenta. Qué cosas, ¿no? Pero ese pueblo también se jactaron de que Dios les diera de lo mismo de comer todos los días. Miren lo que dice el versículo 5: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Acaso no es eso el estilo de vida que tenemos y estamos hartos de vivir como vivimos? Ya no se nos parece como impresionante o sorprendente levantarme en la mañana y tener el chocolate servido. Ya no sentimos nada cuando llegamos a mediodía y encontramos el almuerzo hasta ya hecho. Y aparte de eso, usted se ha puesto 2 veces la misma mudita de ropa, y usted el otro día, ¿qué dicen las mujeres cuando llegan por la mañana al closet? Y eso lleno, no tengo nada, ¿cierto? Mujer que se respete tiene 6, 7 pares de zapatos o más. Esos son los de lujo. Los de sport son otros. Y los hombres, mínimo 2, 3 pares. Somos más sencillos.
Si no es por la mujer, nos venimos hasta en tenis para la iglesia. Pero tenemos todas estas cosas y se nos pasan como tan desapercibidas que empezamos a sentirnos como que, qué pereza lo mismo hoy, qué pereza los mismos frijoles, qué pereza el mismo chocolate, otra vez las arepas de Marta, no, otra vez arepa. Y empezamos nosotros como este pueblo sin querer, como dice Chapulín Colorado, ¿cierto? ¿Cómo dice el Chapulín Colorado? Sin querer queriendo. A decir palabras necias y sin querer a hablar mal del que nos ha proveído. ¿Cuántos se gozarían por un arrocito con huevo o una arepita de Marta con queso? Porque siempre vivimos comparando. El pueblo renegó entonces contra Dios y contra Moisés, porque se seguían mirando a ellos mismos. No miraban a Dios en la nube, no miraban a Dios en el torbellino de fuego, sino que desafortunadamente, como en la vida cristiana, empezamos a caminar y de un momento a otro perdemos la perspectiva del camino por donde Dios nos lleva para mirarnos a nosotros mismos y a empezar a creer que Dios me tiene que dar comida, me tiene que dar alimento, me tiene que dar vestido, me tiene que dar. Y ahí nos empezamos a equivocar. Dios no es el closet de tu vida, tampoco es la cocina de tu vida, menos es el que lava tus suciedades. No, Dios es Dios soberano, el gran yo soy, y a Él le merecemos siempre respeto, honra, gloria y alabanza, como hoy lo hacíamos aquí, ¿verdad? Y no se nos puede olvidar eso, porque cuando yo veo ahí en los programas de YouTube, veo a veces personas que están sin manos, sin brazos, sin piernas. Por ahí una mujer, no sé si ustedes la han visto, creo que es colombiana, también sin brazos y sin piernas, y está dando ya conferencias y todo esto. Es impresionante cómo esta mujer se goza de su vida con lo que tiene y con lo que no tiene. Y a veces nos tienen que poner de ejemplo en nuestras vidas, nosotros con los mismos, con los brazos, con los pies, con todo completo, y no hacemos nada, y esta gente sale adelante. Entonces, más bien, si se va a comparar, compárese con Dios y con Jesús, para ver cuánto de lo que Jesús dijo tú estás haciendo. Entonces, debido a esta forma de renegar contra Dios y murmurar contra Dios y de quejarse con lo que Dios ya les había dado, el pueblo, entonces Dios, ¿qué les hace? Les manda un juicio. ¿Qué les trae? Serpientes ardientes en el desierto que los mataban, porque aplicaba su veneno e inmediatamente ¿qué? Morían. Al ver las circunstancias o las consecuencias de su rebeldía, ¿cuál era la consecuencia de la rebeldía de ellos? La muerte, ¿cierto? Porque morían. Entonces, esta consecuencia viene como resultado de ¿qué? No solo de la rebeldía, de la murmuración. ¿Qué más? ¿Usted cree que porque eran así? Porque eran inmaduros, porque eran egoístas, eran orgullosos, engreídos y sobre todo una palabra: desagradecidos. ¿Qué es una persona agradecida? ¿Que da gracias por qué? Y la desagradecida,
Usted le ha tocado que decirle a un hijo: este sí es mucho desagradecido. Fuera de que se la tengo caliente, la comida, fuera que se la preparo, fuera que se la tengo servida, y este me la deja tirada ahí. Este es mucho desagradecido. ¿Alguno de nosotros ha sido desagradecido con sus padres en esta vida? Sí, lo hemos sido. Y la amamos, ¿verdad? Amamos a nuestros padres, pero hemos sido desagradecidos. Ahora con el Padre Celestial, ¿hay alguno que haya sido desagradecido con Dios desde que Dios le salvó? Porque no hay justo que ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por su boca solamente hay ¿qué? Veneno. Y solo hacen la maldad. Entonces, al ver estas circunstancias, ¿el pueblo qué hace? ¿Qué hizo el pueblo? Moisés, hemos pecado. O sea, reconocieron: hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, clama por nosotros, que se acabe la mortandad. Entonces Moisés intercede ante Dios. Dios manda a construir entonces la resolución. ¿Qué era lo que temían los israelitas de parte de Dios? ¿Qué temían? Morir. Que los picara una serpiente y los matara. Entonces Dios manda la solución. Moisés, ¿qué se hizo Moisés? No, Moisés estaba atento a la voz de Dios. Su relación con el Señor le permitía oír su voz. Señor, ¿qué hacemos ante esta circunstancia? ¿Qué puedes ayudar a este pueblo? Ayúdanos, Señor, perdónanos. Hemos pecado contra ti. Yo me imagino la oración de Moisés. Señor, nuestros hijos o mis hijos han pecado contra ti. Pues Señor, por favor, guárdalos, Señor. No permitas que las serpientes los muerdan, Señor. Haz algo por nosotros porque morimos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Moisés hace una serpiente de bronce y cuélgala en un asta, en un palo alto, donde todos la puedan ver. Cuando alguno de ellos fuere mordido, ¿qué tenía que pasar? Dice: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés lo hizo como Dios le dijo, y cuando eran mordidos por una serpiente, debían mirar hacia la serpiente que estaba colgada en un asta. ¿Y qué pasaba? Vivían. ¿Estamos hablando de los que eran mordidos o los que estaban sanos? Los que mordían, los que los habían mordido la serpiente. Pero usted cree que los que no sabían o no eran mordidos por la serpiente, ¿sabían de la cosa? ¿Sabían qué hacer cuando en caso de que, se imagina usted, el papá le dijo: hijo, si de pronto lo muerde por ahí una serpiente, ¿qué tiene que hacer? Tienes que mirar la serpiente de bronce que el Señor mandó a hacer, y entonces vivirás. Yo no sé si el dolor que da al morder la serpiente a la persona permanecía. No dice nada de eso. Pero yo he escuchado de que cuando una serpiente muerde a una persona, empieza a generar un ardor y un dolor en la parte donde clavó los colmillos. ¿Y qué pasa con el veneno? Empieza a irse por todo el corriente sanguíneo, y cuando llega ese veneno al corazón, para.
lo que hace es que paraliza el corazón y por lo tanto no bombea sangre y entonces muere la persona. Entonces, ¿por qué Dios escoge que le hagan una serpiente? ¿Por qué no usó un león? ¿Por qué no usó un ave? ¿Por qué tenía que usar una serpiente? ¿Por qué tan complicado? ¿Qué era entonces lo que Dios estaba enseñando? ¿Cuál es la enseñanza que Dios le quiere dar a su pueblo? Ahora, cuando eran sanados los enfermos que eran mordidos por las serpientes del desierto, ¿qué traía a ellos? ¿Qué producían ellos? Vida. Aparte de ello, ¿por qué se compara a Jesús con una serpiente en la Biblia? Y por último, ¿es acaso la enfermedad física un recuerdo constante que nos advierte nuestra condición humana después del pecado de Adán y Eva? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere enseñar? Hablamos ahora de 4 implicaciones de ese versículo de Juan que leímos ahora en Juan capítulo 3, versículo 14. Moisés, la serpiente, el desierto y el ser levantado, el Hijo de Dios ser levantado. Vamos a ver esas 4 condiciones que hablan ese versículo, ya conociendo la historia de por qué Dios mandó hacer una serpiente de bronce. La primera implicación es Moisés. Moisés representa la ley y dice la palabra de Dios muy claro con respecto a la ley. Vayas a Génesis capítulo 2 versículo 16. Génesis 2:16, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Si le mandó es porque le dio una ¿qué? Orden, o sea que es un mandamiento, es una ley. Y si Dios lo dice, ¿qué pasa? Se cumple porque se cumple, llámese quien se llame. Ponga mucha atención. El versículo 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Por qué tenía que morir? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 3:23? Es un versículo que ustedes tienen que saber. Romanos 3:23. ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan? ¿Quién se lo sabe? Búsquelo entonces para que nos lo aprendamos. Hay 2 versículos importantes que usted siempre debe subrayar en su Biblia. Uno es Romanos ya. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora vaya al capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Romanos 6, 23. ¿Cómo, hermana? Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué le dijo Dios si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Morirían. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y qué es pecado? Es todo lo que es ¿qué? Contrario a la voluntad de Dios. ¿Adán y Eva merecían morir? Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por el pecado entró ¿qué? Al mundo, la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero
por Jesús que entró, la vida. Y Él da vida eterna a los que creen en Él. Entonces tenemos dos personajes. ¿Quién introdujo la muerte a la tierra? Adán. Porque por un hombre entró el pecado y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Entonces el pecado de Adán trajo consigo, introdujo dentro de del mundo ¿qué? La muerte. Pero el pecado de Adán, ¿cuál fue? La incredulidad. O sea, no le creyó que iban a ¿qué? A morir si comían del árbol. Por eso la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ok. Ahora, Moisés en este versículo de Juan 3:14 representa la ley. ¿Y qué pasa con la ley de Dios? Se cumple. Entonces la paga del pecado es la muerte. Ok. Hasta ahí, Moisés. La segunda es el desierto. La segunda connotación del versículo de 3:14 de Juan es el desierto. El desierto representa la prueba. Representa también la tentación. Es el lugar donde somos probados. Y esto, si lo llevamos a la palabra, lea Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 4. Cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, Dios les avisa y les da este mandamiento: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que viváis. O sea, que si cumplo el mandamiento, ¿qué hay para mí? Vida. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2, subráyelo también. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lea el que sigue. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Qué hizo? Te afligió. ¿Alguno se ha sentido ahora en el Señor así? ¿Ha tenido aflicción? ¿Verdad que hemos tenido? Dice, y te afligió. ¿Y te hizo tener qué? Y te sustentó ¿con qué? Con maná. Interesante. ¿Cuándo lo sostuvo con maná? Cuando tuvieron ¿qué? ¿Qué está haciendo el pueblo de Israel ahora ya cuando las serpientes? ¿Qué leíamos ahora en número 21? Estaban cansados ¿de qué? De ese pan. ¿Cómo lo llamaron? Pan horrible, pan liviano. ¿Y ese era qué? El maná de Dios. Y dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Subraye, ¿para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos pruebas en esta vida? ¿Buscaríamos de Dios? No. ¿Qué pasaría si no tuviéramos enfermedades? ¿Buscaría de Dios? No. Si tuviéramos todos casa, carro, beca, plata, viajes, ¿estuviéramos aquí? No.
nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Buscamos los deleites, buscamos el estar confortados, el querer vivir bien. Así el vecino se esté muriendo. Entonces, aquí en Deuteronomio, Dios los pasa por el desierto, que es el tiempo de la prueba, que es el tiempo de la dificultad, que es el tiempo del problema. Ni para qué levantamos la mano, ¿cierto? Tendríamos que levantar las manos y los pies, todo. Ahora lea Mateo 4, 1 al 2. Usted no fue el único que le pasó esto. Alguien tenía que mostrar también el ejemplo. ¿Y qué le pasó a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2? Entonces Jesús, ¿quién? Jesús, diga conmigo, el Hijo de Dios, el que no cometió pecado, el que ha hecho todo por nosotros, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Así que Jesús es el ejemplo de la humanidad también, porque fue probado, porque también tuvo hambre. Pero la diferencia con Él, la diferencia es ¿cuál? Que no pecó. Y cada vez que el diablo le salía y le decía, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Jesús, ¿qué le respondía? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Deuteronomio 8. ¿Recuerdan? ¿Lo leímos ahora? Entonces, ¿con qué respondía Jesús ante el desierto? Ante la circunstancia. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque él creía que lo que Dios dice es que verdad. No pongas tus ojos en las circunstancias. Tus sentidos tienen que ser direccionados correctamente. Te espera la gloria de Dios, las coronas de justicia, la vida eterna y la iglesia que vendrá a gobernar sobre la tierra por los siglos de los siglos. Así que nunca te sientas ¿qué? Aburrido, afligido, menesteroso, porque aunque las circunstancias estés viviendo son solamente para probarte, para saber cuánto de Dios hay en tu corazón. También la tercera parte o la tercera connotación de esta frase del 3:14 está en la serpiente. Dios manda hacer una serpiente. Lea Apocalipsis 20, 1 y 2. Y miremos estos detalles que el Señor me permite aprender para compartir con la iglesia. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Mire el versículo 2. ¿Y qué pasó? Prendió. ¿Cómo dice en la otra versículo? En el otra. ¿Cómo dice? Dice, detuvo y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea que la serpiente aquí, ¿con quién se compara? Con Satanás, que también habla del diablo, el mismo diablo, es la misma. Vaya a 2 de Corintios 11:3. Ya vemos que la serpiente se compara con el diablo o Satanás. Leamos entonces 2 de Corintios 11:3. Se levanta Pablo y está hablando a los corintios, la segunda carta que les enviaba, y les dice así: pero temo, le está haciendo una exhortación allí a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El problema de los corintios es que habían cometido unas barbaridades tremendas, pero no discernían entre lo que eran las pruebas de Dios y los problemas que ellos tenían con el pecado. Entonces, ¿qué dice acá Pablo? Está diciendo que la serpiente con astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva y a Adán. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué? Extraviados. O sea, ¿por qué se dejó guiar Adán y Eva cuando pecaron? El pensamiento que les colocó, ¿qué? Satanás, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el pensamiento que les colocó? Ellos vieron que el árbol era, ¿qué? Agradable a qué? A los ojos. Y fruto agradable para comer y para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿por qué se dejaron guiar? Por los sentidos. Pero olvidaron que el mandamiento de Dios que les había dicho que si comen, ¿van a qué? A morir. ¿Eso lo escuchó Satanás? Sí, porque él estaba en el huerto. ¿Se acuerda? Y él dijo, y lo que Dios dice que se cumple. Ya sé cómo hacer que el hombre peque, que el hombre quede como separado de Dios, que quede en la misma condición de ¿quién? Para que nunca sea que igual como yo, porque a mí que me dijeron, y para siempre dejarás de qué, de ser. Ese era el fin como tal de Satanás. Ahora, Satanás busca que usted ponga sus ojos en ¿qué? En el desierto. Satanás busca que usted ponga sus ojos en la circunstancia, en la enfermedad, en el problema, en la dificultad, en el error. Ese es el fin. Por eso lo llevó al desierto. Pero cuando se encontró con Jesús, si tú eres hijo de Dios. O sea, Satanás no sabía lo que Jesús pensaba, pero era probado por sus sentidos. ¿Cuál fue la necesidad de Jesús en ese momento? Después de 40 días sin comer. Hambre. Necesidad. Y usted y yo estamos siendo probados cuando hay necesidades. Y te viene Satanás y utiliza a un hombre del mundo y te dice, venga, hagamos un negocio sucio, turbio. Hagamos un negocio torcido. Pero usted se va a ganar tantos millones. Y le va a decir, y le va a quedar para su casa, le va a quedar para un carro, le va a quedar para un negocio y sus hijos van a poder pagar la universidad. Y usted va como borreguito. Bueno, hagámoslo, pero que nadie se dé cuenta. Y vendemos nuestra primogenitura, vendemos nuestra salvación por un plato. Porque colocamos los ojos en ¿qué? En la circunstancia, en la necesidad, no en el mandamiento de Dios. Fue por el pecado que entró la muerte al hombre, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, eso usted lo sabe. Entonces los israelitas dejaron de mirar a Dios, ¿en dónde? En la nube. ¿Dónde más? En el torbellino de fuego, en el agua de la peña, en la carne de las codornices, en el maná diario que tenían que recoger. Pero habían otras áreas. ¿Qué dice Dios con respecto al vestido? ¿Se acuerdan lo que Dios les decía del vestido en el desierto? ¿Cómo? Tu vestido nunca se envejeció. Tus sandalias nunca se rompieron.
Esos detalles se nos olvidan. Y Dios nos ha estado llevando, hermanos. Nos ha estado llevando como en alas de águila. En momentos dándonos fuerzas como el búfalo. Para que tú pudieras ver cuánto le has creído a Dios. No tienes que afligirte. No te preocupes. No te preocupes. Prepara, organiza, planifica. Cristo puede venir esta tarde. Sin embargo, estamos proyectando, planificando, organizando cosas hacia adelante para que si no ha llegado, pues nos halle como trabajando en lo que Él nos ha dicho que hagamos. Así que los israelitas dejaron de mirar a Dios en todas estas cosas. Y lo que hicieron fue ponerse ¿a qué? A murmurar. ¿Qué más? Rebeldizarse en contra Dios, pecar contra Él por su falta de amor por ellos. Que pesar de nosotros. Miren los cananeos, todo lo que tienen, nosotros no tenemos nada. Tienen casas, nosotros tiendas, un cuero colgado. Ellos tienen pozos, nosotros no tenemos pozos. Y así por todas las cosas que nosotros hoy el Señor nos ha dado y las tenemos en poco. En poco. ¿Sabía usted que en la casa o en su trabajo usted puede tener una mina de oro ahí guardada y usted se está muriendo de hambre? ¿Sabía que usted el talento que Dios le ha dado está ahí guardado y escondido, esperando a salir, a producir y a multiplicarse, pero usted lo tiene ahí guardado y escondido? Pero es la disciplina, la constancia, la perseverancia lo que hace que ese diamante brote y salga. Porque el diamante, no sé si ustedes conozcan lo de los diamantes. ¿Cómo sale el diamante de la tierra? ¿Sale así, verdecito de una y lo sacan? No, ¿cómo es? En bruto, pero no sale ni lo verde, está metido dentro de un carbón, está metido allá. Y hay que empezarle a pulir todo eso y a sacarle todas esas cosas que tiene a su alrededor hasta que queda una piedrita. Y luego cogen la piedrita y la llevan a donde el joyero. ¿Y el joyero qué hace? Vuelve y qué, y pule, y pule, y pule. Y por eso usted ve un diamante como lo ve. Dios, ¿qué está haciendo con nosotros, iglesia? Sino que las pulidas duelen. Entonces ahí está el diamante. ¡Ay! ¡Ay! Pero el diamante se enfoca en el resultado. ¿Sabe lo que le miran los joyeros al diamante cuando lo van a mirar así? ¿Qué es lo que le miran? ¿Qué? ¿Cómo brilla con la luz? ¿Cómo brilla con la luz? Y lo miran y wow. Y ven los destellos. Y yo creo que en ti hay destellos. Y Dios está ahí puliendo. Y hay destellos buenos. Hay luz en su vida. Pero usted tiene que mirar los destellos de la luz de Dios en su vida, para que la gloria de Dios se dé a conocer. Y la tienes, pero te has enfocado en otras cositas. Así que Dios les quería recordar a los israelitas la manera en que Satanás nos hace pecar. Entonces, ¿por qué manda hacer una serpiente? Porque la serpiente, ¿qué fue lo que introdujo al mundo? El pecado. ¿Y el pecado qué? La muerte. Él fue a la raíz. Entonces Dios quería que cuando ellos vieran la serpiente, se acordaran que por culpa de una serpiente y por haber obedecido el pensamiento de Satanás, ahora ellos, la paga del pecado es ¿qué?
Esa es la razón. Dios sabía cómo enseñarle a los israelitas, porque ellos sabían la historia. Sabían lo que había pasado con Adán y Eva. Pero nos recuerda cada día que el problema de las dificultades, el problema de los errores que cometemos, y hoy en especial la enfermedad que usted tiene física, es el producto del pecado que introdujo Adán a causa de no creerle a Dios. La enfermedad la pueden tratar los especialistas, la pueden tratar los médicos, la puede solucionar con un medicamento. Pero el problema no es la respuesta. Lo que Dios quiere que recordemos es ¿por qué nos sucede eso hoy? De algo nos tenemos que morir, dicen por ahí. Enfermedades van a haber hasta Cristo. Pero lo que Dios quiere que recordemos es cuál es la raíz de esa enfermedad, para saber pedir a Dios salud. De lo contrario, estás como los israelitas en el desierto. Dame agua, dame pan, dame carne, dame vestido, quítame esa enfermedad, para yo que seguir, y no entiendes. Por eso es que enfermamos. Entonces, la enfermedad en nosotros, en su gran mayoría, es el producto de la manera de vivir y de comer. Juan 10:10 explica algo. En el 3:14 dice que, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es serio que el Hijo del Hombre sea levantado allí. Él está comparando que el Hijo de Dios tiene que ser colgado igualmente que como la serpiente sobre una asta. Y en Juan 10:10 Jesús expresa lo siguiente: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que tengan ¿qué? En abundancia. Yo sé que muchos de aquí tenemos vida, pero pocos tenemos ¿qué? En abundancia. ¿Qué opinan de eso? ¿Cierto que nos faltan cosas? Y no estamos siendo desagradecidos con lo que Dios nos ha dado, pero sentimos que entre más tenemos, ¿cómo el dicho? Entre más tenemos, más queremos. Entonces el ladrón vino a robar, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y cómo hizo Jesús para darnos vida en abundancia? Primero, para darnos vida, y segundo, para darnos en abundancia. ¿Qué hizo Jesús? Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La paga del pecado es ¿qué? O sea que si usted peca, ¿qué merece? ¿Merecemos la muerte cuando pecamos? Sí. ¿Es juez justo en traer juicio y quitar la vida cuando hemos pecado? Sí. ¿Es Dios justo en haber dejado que Abel muriera? ¿Merecía la muerte? ¿Abel nació dentro o fuera del huerto? Fuera del huerto. ¿Separado de quién? Así que la paga del pecado es ¿qué? ¿Abel merecía morir?
Sí, pero aunque el hermano lo mató, Dios lo veía como justo, vivo. Abel para Dios nunca murió, pero se le dañó ¿qué? El estuche. Porque alguien lo mató. ¿Quién fue? El hermano. Dice el 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Jesús se hizo ¿qué? ¿Se hizo qué en la cruz? Maldición a causa de ¿qué? De mis pecados. Él fue colgado en un madero. La serpiente representaba ¿a qué? A Satanás. Y por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo. Y el pecado trajo ¿qué? La muerte. Entonces, la serpiente allá, colgada en el desierto, ¿qué representaba? ¿Qué recordaba? ¿El pecado de quién? De Adán y Eva. Pero que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Entonces la serpiente ¿qué producía? Muerte. Entonces cuando ellos miraban la serpiente, cuando eran picados y ellos miraban la serpiente, ellos tenían que recordar que por culpa de la serpiente de Satanás entró ¿qué? Esta muerte en mi cuerpo. Pero ellos no se sanaban porque le pedían a la serpiente. Ese es el error al leer el versículo de Juan 3:14. Ellos no se sanaban en Números 21, no se sanaban por mirar la serpiente. No era el fin, ese era el propósito, la razón por la cual tenían que mirar. Pero ellos se sanaban por otra razón. Vaya a Isaías 53:3. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Ciertamente, ¿quién llevó? ¿Quién lo llevó? Cristo. Ciertamente llevó el ¿qué? Nuestras enfermedades. Él llevó ¿qué? Esa enfermedad. Pero no la llevó porque la quiso llevar, sino para recordarte que por causa del pecado de Adán y Eva, hoy enfermamos. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Solo las de Israel? ¿Hemos sido rebeldes al Señor? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? ¿Por qué no dice las llagas? ¿Dice por las llagas o por la llaga? ¿Cuál llaga? ¿Cuál es la llaga de Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál fue la llaga de Jesús? ¿Cuál? Los 39 azotes en su espalda y en su cuerpo formaron una llaga completa a su alrededor. Y cuando la piel se pegaba al tronco de madera que había ordinario mal pulido sobre la pared, entonces la llaga se forma y el dolor es
impresionante. Súmela a eso un calor de mediodía en un desierto de esos, y eso se seca ahí, supura. La piel trata de sacar el agua para poder solucionar el problema, pero no era suficiente para sanar. Por eso dice que por la llaga fuimos nosotros curados. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cuando las personas, los israelitas, eran mordidos por la serpiente, ellos recordaban que había que ir a mirar. ¿Y qué tenían que mirar? La serpiente ardiente. Y recordar que por esa serpiente, por ese Satanás, ellos estaban viviendo estas circunstancias y estas consecuencias. Pero el milagro no era mirar la serpiente, sino la decisión que tenía que yo tomar cuando era mordido y tener que hacer ¿qué? Si yo creo que miro, ¿soy qué? Es por creer, no por ver. Jesús le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Mete el dedo en mi llaga. ¿Y seas qué? Creyente y no incrédulo. Ay, Señor mío y Dios mío, por cuanto has visto, has creído. Pero yo te digo, más bienaventurado el que sin ver cree. ¿Usted quiere ser sano hoy de su cuerpo? Tiene que creer lo que Él ya hizo por ti y por mí. No es el pase mágico, no es poner la mano mágica para que no, es el creer lo que te va a sanar. Y dice la palabra que por la llaga de Cristo hemos sido ¿qué? Tú tienes que confesar no solo eso en tu boca, sino creerlo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón ¿qué? ¿Se qué? Se cree para justicia. Ese es nuestro paso de fe. Pero para recibir esa fe necesitamos leer Santiago 5:13. Para sanar tenemos que ir a Santiago 5:13. Capítulo 5, versículo 13. 1:3. Después del 12, antes del 14. 5:13. ¿Es alguno entre vosotros afligido? Hermano, ¿hay algún afligido acá? No tenga temor, no tenga pena. Las aflicciones del justo son muchas, pero Jesús dijo, pero de todas yo los libraré. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿El aceite qué representa? La unción del Espíritu Santo, confirmando que el Espíritu Santo está en ti. Dice, y la oración de fe, ¿qué va a pasar? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Para que seáis ¿qué? ¿Cómo van a ser sanados? ¿Cómo dice ahí que van a ser sanados? ¿Orando qué? Unos por otros y confesando
sus pecados unos a otros. Tal vez está hablando de los cónyuges, tal vez está hablando de sus hijos, está hablando de unos hermanos o hermanas. Entonces, ¿qué es lo que impide sanar su cuerpo? ¿Qué es lo que impide? La falta de perdón y de perdonar. Va en ambas líneas. Y dice: y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Así que los israelitas no sanaban por ver la serpiente de bronce, sanaban por creer lo que Dios había dicho, que si volteaban, si tomaban la decisión de mirar, entonces sanarían. Ahora seremos sanados si reconocemos nuestros pecados y creemos que solo en Jesús hemos sido redimidos y salvados. Y entonces vendrá ¿qué? La sanidad de nuestras vidas, pero también la sanidad de nuestras almas. Porque más del 90% de las enfermedades, dicen los médicos, son enfermedades psicosomáticas. O sea, lo que tenemos herido, donde el veneno ha entrado y ha afectado, es en nuestras almas. Porque los dolores y las cosas que nos hacen en el mundo, aún los mismos hermanos, nos duelen en el corazón, en lo más profundo, en mis pensamientos. Pero esa aflicción y ese dolor que usted ha sentido se ve, repercute, sale, se va a mostrar por medio de ¿qué? Del cuerpo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, reconocemos que nuestro cuerpo, Señor, ha sufrido, que es por pura misericordia, Señor, que nosotros caminamos hoy. Porque si empezamos a recordar, nos daremos cuenta, Señor, que las cosas que nos han pasado, aún en nuestras enfermedades, eran para que nos muriéramos físicamente. Pero, Señor, tú has tenido de nosotros misericordia y nos has brindado, Señor, la oportunidad de vivir un poco más, para poder, Señor amado, recibir de ti no solo el maná físico, sino el maná espiritual con el que sostienes cada día. Por eso hoy, Señor, te quiero pedir perdón. Hable con su Señor. Perdón, Señor, porque he sido desagradecido. Por momentos he sido como ese pueblo de Israel, el cual, Señor, no dio gracias por lo que tenía, por lo que le ha dado, por lo que he vivido, por las cosas que he tenido, por la familia que me has dado, por los hijos que hemos tenido, por el trabajo que me has dado, Señor, por las manos que nos has dado para laborar, los ojos para ver, pero también los pies para caminar en esa tierra. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdón porque fácilmente criticamos, fácilmente murmuramos, fácilmente, Señor, damos falso testimonio. Hemos caído en intrigas, en rebeldías. Hemos hecho, Señor, lo malo delante de ti. Y las consecuencias, Señor, se ven en nuestros cuerpos. Por eso te pido perdón, Señor. Y por eso reconocemos la llaga de Jesús en la cruz. Y como por la llaga de Cristo hemos sido sanados y curados, Señor.